Bienvenidos a El Solidario Vive la Noticia. Aquí está el nuevo Solidario con todo lo necesario para entender la información y todos los argumentos en voces de los expertos para reforzar tu opinión. A las 10 de la mañana, 8 minutos, 10 de la mañana, 8 minutos, Chalo Álvarez, a través de esta parodia, nos produce el tema que vamos en el día de hoy a desarrollar. Y es un tema, pues, desafortunado, lo que está viviendo allí el pueblo palestino y también Israel. Entonces, un conflicto que, debido a algunos intereses que ya iremos a desarrollar, están sacrificando con la vida de muchas personas inocentes. Por eso es el tema del día de hoy, conflicto palestino-israelí y esos cuestionamientos para entender ese momento histórico, político que impacta al mundo y que a todos nos duele. Para eso tenemos una pregunta en las redes sociales y ustedes, pues, queremos que nos ayuden también ahí a diligenciarla, que interactúen también su punto de vista a través aquí del chat, para que podamos compartir esta información y podamos mirar qué efectivamente está sucediendo, e informarnos y opinar al respecto. La pregunta para Vive la Noticia: ¿cree usted que la comunidad internacional debe presionar para que haya un acuerdo de paz en Medio Oriente? Esa es la pregunta que está en redes sociales, así que ustedes ayúdenos con la respuesta. Y nuestro invitado para el día de hoy es Manuel Alejandro Rayera Cortés. ¿Quién es Manuel Alejandro? Manuel Alejandro es docente de la Universidad Externado de Colombia. Tiene un magíster en Ciencias Políticas orientado en las relaciones internacionales, además con una especialidad en Diplomacia y Resolución de Conflictos de la Universidad Católica de Lovaina en Bélgica. Y además, pues, aborda todos los temas que tienen que ver con la seguridad internacional, con los estudios estratégicos, geopolíticos de las potencias emergentes y la teoría de las relaciones internacionales. Así que, maestro Manuel Alejandro, tenga usted muy buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación. Bueno, muy buenos días, Miguel, Paula y a todas las personas que en este momento se encuentran conectadas. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes pues todas estas situaciones internacionales que estamos viendo en la actualidad. A usted muchísimas gracias por estar aquí presente y cada estos minuticos para que toda la audiencia que ahora está ahí pendientes aquí en el centro del país podamos tener esa información, las aclaraciones, las inquietudes frente a este tema que de una u otra manera a todos nos compete. Pero bueno, yo voy a presentar aquí a Paulita, a maestro Manuel Alejandro, quien va a iniciar una serie de preguntas a nuestro invitado en el día de hoy. Paulita, adelante. Bueno, agradecerle a nuestro invitado también por brindarnos estos minutos con nuestros seguidores, donde queremos esclarecer como muchas dudas, tenemos muchas preguntas, nos duele lo que está pasando en Medio Oriente y quisiéramos, maestro, que supiéramos o que contextualizáramos un poquito, porque pues sabemos que el mundo hoy nos aterriza con muchísimas imágenes, videos de lo que pues está llegando sobre esta guerra en Medio Oriente. Pero pues quisiéramos que colocáramos un poquito como en contexto a nuestros seguidores, a nuestro público que nos escucha en este momento, cuál es realmente el origen de este conflicto que se está presentando en este momento entre Israel y Palestina. Bueno, yo creo que hay que hacer varios elementos a tener en cuenta. El primero de ellos es que se ha creado una narrativa de que es un problema religioso y no es un problema religioso. Esto es un problema político y que data y que hay que entenderlo desde las lógicas del imperialismo y de las relaciones de dominación que han prevalecido dentro del escenario internacional. Entonces, para comprender lo que hoy sucede, digamos que también hay otra cosa que es importante tener presente. No es nuevo, digamos, el asesinato de población civil pues ha estado presente, pero que, digamos, tristemente, tanto los líderes políticos de Medio Oriente como de la comunidad internacional de Occidente, pues han ignorado. Entonces, para entenderlo, pues hay que, para no irnos tan lejos, yo parto más o menos del siglo XIX, 1800, cuando en Europa había una
clara pues, política por muchos países europeos, imperios en ese momento, de sacar a los judíos del continente europeo porque eran considerados pueblos parias. La primera ola de migrantes fue en 1890, la segunda fue después de la Primera Guerra Mundial y la tercera ola de migrantes israelíes fue después de la Segunda Guerra Mundial. Así pues, digamos, durante el siglo XIX y hasta casi la mitad del siglo XX, la política, digamos, de Europa era expulsar por completo a los judíos y eso se logró materializar incluso con lo que fue el nazismo. ¿No? El nazismo lo que buscaba era exterminar por completo a los judíos. Como esto no se logró, entonces, pues digamos que las potencias occidentales terminan proponiéndole a los judíos asentarse en el territorio palestino después de la Segunda Guerra Mundial. Aquí hay un elemento que me parece muy importante para tener en cuenta también, y es que durante la Primera Guerra Mundial, digamos, todos estos países que hoy conocemos de Medio Oriente, muchos de ellos pertenecían a lo que era el Imperio Otomano. Con el propósito de acabar, cuando el Imperio Otomano ingresa a la Primera Guerra Mundial, los franceses y los británicos le prometen a los pueblos árabes que una vez se acabe el Imperio Otomano, la Primera Guerra Mundial, Occidente iba a garantizarle a todos estos pueblos un Estado, ¿no? Y también hay que entender que estamos hablando de una lógica de Estado-nación. En ese sentido, muchos pueblos árabes se levantaron contra el Imperio Otomano, se logra acabar la Primera Guerra Mundial, se disuelve el Imperio Otomano, pero lastimosamente los franceses y los británicos incumplen el acuerdo y firman el Tratado Sykes-Picot. Este acuerdo Sykes-Picot lo que hacen es dividirse entre Francia e Inglaterra los países de Medio Oriente, convirtiéndolos en protectorados. Entonces, unos eran protectorados de Francia, otros del Reino Unido. Palestina quedó bajo el mandato de los británicos. Fue así que los británicos le toman la propuesta también de los sionistas. ¿El sionismo qué es? El sionismo es una política de la élite, de una cierta élite política israelí que buscaba crear un Estado-nación para el pueblo judío, ¿cierto? Esto, pues, digamos que la propuesta del sionismo lo asume Reino Unido y entiende que puede ser una muy buena propuesta darles un terreno en Palestina en la medida que terminaba de expulsar a los judíos de Europa de manera pacífica, pero dos, esa alianza con este sector político del sionismo, pues iba a permitirle también a Occidente tener influencia en Medio Oriente en términos políticos. Con este contexto es que en 1948 se funda el Estado de Israel. Vemos la primera guerra entre los pueblos árabes contra Israel, porque claramente los diferentes países árabes entendían que el objetivo de Israel era en últimas pues tener una influencia de Occidente en Medio Oriente. Así que aquí tenemos que entender que ese conflicto data desde esas lógicas coloniales y de relaciones de dominio. En 1947 parte de la propuesta de Naciones Unidas era crear dos estados, pero que hoy realmente, después de varias guerras sangrientas entre el pueblo palestino y el Estado de Israel, ha llevado a que Israel se apropie, ocupe territorio palestino, y hoy es terreno que estaba dentro de la propuesta de Naciones Unidas en 1947 quede muy reducida. Hoy, entonces, para ir terminando, la confrontación, digamos, lo que estamos viendo es una confrontación entre el Estado de Israel y el grupo Hamas. Y aquí esto me parece muy importante tener claridad, porque el Estado palestino no tiene ejército, ni todos los palestinos tampoco respaldan al grupo Hamas. Digamos que, en términos generales, el pueblo árabe el pueblo palestino tiene dos partidos políticos. Uno que es el grupo Hamas, que nace en los años 80, luego de la primera intifada, que se conoció como la Guerra de las Piedras, porque mientras Israel respondía con tanques, misiles, aviones, pues el pueblo palestino luchaba con piedras, ¿cierto? De ahí nace el grupo Hamas, y el grupo Hamas tiene como objetivo las luchas palestinas, pero a través de las armas, ¿cierto? Es decir, reivindica el pueblo palestino, pero a través de las armas. Y segundo, que su ideología está con base en el Corán, es decir, el Corán le da la legitimidad. Pero eso, hay otra facción, y con esto termino, muy importante, que, digamos, Hamas se concentró en la franja de Gaza, que es lo que están bombardeando hoy, que queda al sur, que colinda en el Mediterráneo con Egipto, pero Cisjordania, que es al norte de Palestina,
pues ahí lo que gobierna más que todo es la autoridad palestina, cuyo gobierno anterior era el de Yasser Arafat, con la Organización de Liberación Palestina, pero que lastimosamente ha perdido legitimidad con el tiempo porque la autoridad palestina tampoco ha hecho gran cosa por el pueblo palestino. Perfecto, Manuel Alejandro Rairán es el invitado que nos acompaña el día de hoy y para eso, a propósito de este contexto, bueno, hay una pregunta, Manuel, y es ¿cuál es el papel de la ONU y otros organismos internacionales en este tipo de conflictos? Porque uno ve como una situación solamente por parte de algunas potencias que se alinean con Israel específicamente, pero uno pregunta, bueno, ¿qué sucede con los organismos internacionales, la ONU y otras entidades? Bueno, es una gran pregunta porque, bueno, Naciones Unidas nace en el 45 y aquí como medianamente defendiendo, porque también tengo muchas críticas a la Organización de Naciones Unidas, pues los problemas internacionales lo hacen los estados, luego quien debe resolver los problemas son los estados. Naciones Unidas simplemente es un actor intermediador que trata de garantizar espacios de negociación entre los diferentes actores, busca propuestas diplomáticas entre los actores para acercarse y llegar a una resolución pacífica de los conflictos. En ese sentido, pues digamos que las Naciones Unidas lo que sí pueden hacer es hacer un llamado a los actores de generar todas las condiciones materiales para que se llegue a una solución. Sin embargo, eso es limitado en la medida en que los estados no lo quieran hacer, como es el caso de Israel. Israel tiene el derecho a responder ante los ataques de Hamas, pero también tiene la obligación de respetar el derecho internacional humanitario. Entonces, las organizaciones internacionales lo que pueden hacer es hacerle un llamado, porque además no es vinculante este tipo de llamados. Recordemos que también ahí juega un papel clave para la declaración de las guerras del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, pero tampoco podemos dejar de lado que esa organización, que es la garante de la seguridad y la paz internacional, tiene vetos, ¿no? Entonces también dentro de este Consejo de Seguridad, que está conformado por 15 miembros, 5 son miembros permanentes y tienen veto, ¿no? China, Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia son los 5 países que tienen ese derecho a veto y limitan comúnmente las acciones de este Consejo de Seguridad. Entonces ha quedado muy limitado. Hace unos llamados, digamos, Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, le ha solicitado a Israel que cumpla los 2 principios del derecho internacional humanitario, que es la proporcionalidad de respuesta, cosa que no ha cumplido, y segundo, la distinción también de esa respuesta, que son 2 principios básicos del derecho internacional humanitario. La distinción es que Israel solamente puede atacar a población, o se considera dentro del DIH como objetivo militar. Sin embargo, estamos viendo cómo Israel está bombardeando colegios, jardines, hospitales y no está permitiendo el acceso a atención médica. Sumado a eso, que abiertamente el gobierno de Benjamin Netanyahu ha mencionado que pues abiertamente le va a quitar el agua, la comida, la electricidad, el internet a la población palestina. Eso pues en última se termina configurando como un crimen de guerra. El problema es que hoy Israel no ha firmado el Estatuto de Roma, que es el que da origen a la Corte Penal Internacional y se pueda ir a poner una denuncia contra Benjamin Netanyahu para que responda por esos crímenes de guerra. Bueno, así es, Manuel. Muchísimas gracias aquí por estarnos contextualizando, porque realmente de pronto nosotros tenemos una visión muy diferente de por qué nace esta guerra en realidad. Aquí nuestros seguidores también están muy atentos al tema que estamos tratando el día de hoy y quisiéramos preguntarle aquí a nuestro invitado una pregunta que hace aquí Alan Quintero, él es seguidor de nuestro programa El Solidario, y nos pregunta a Manuel, ¿esta vez la guerra inició contra los judíos o el Estado de Israel, Manuel? Es una excelente pregunta y creo que aquí es contra el Estado de Israel. Digamos que aquí no es, incluso contra el Estado, más que contra el Estado, es contra una política sionista de extrema derecha de Benjamin Netanyahu, ¿sí? Cuando uno revisa la historia, hay muchos sectores judíos de la población judía que se opone a los atropellos que han cometido en los gobiernos sionistas contra
el pueblo palestino. Ha habido protestas de los judíos diciéndole no estamos de acuerdo que los colonos israelíes sigan tumbando las casas de los palestinos. No estamos de acuerdo, por ejemplo, que hoy 500 niños palestinos estén en cárceles israelíes sin saber por qué, sin un abogado y que nos juzga una corte penal militar, ¿no es cierto? Entonces, aquí la población judía en muchos sectores están a favor del pueblo palestino y digamos que en contra, y por eso es importante hacer esa distinción. Benjamín Netanyahu es uno de los representantes de una ala de la extrema derecha, digamos, judía, de ese sionismo, y es preocupante. Mire, por ejemplo, yo los invito a todas las personas que están conectadas, pueden buscarlo por internet. Hace un par de semanas, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en un foro internacional, tuvo, no sé si la gallardía o el descaro, de decir que Adolf Hitler, ¿no?, el padre del nazismo, no quería asesinar a los judíos, sino expulsarlos, pero que fue un árabe palestino que lo convenció de eliminar a los judíos, ¿no? Entonces uno queda sorprendido de cómo una persona que representa al pueblo judío, que además todos sabemos por historia lo que sucedió en el Holocausto, quiere limpiarle la cara a una persona que hizo ese holocausto y ese genocidio, ¿no? Y pues obviamente justificando su islamofobia contra los árabes y los musulmanes, una cosa pues bastante fuerte. Y el segundo también lo pueden revisar. Este año el primer ministro Benjamín Netanyahu, ante la Asamblea General de Naciones Unidas, es decir, ante el mundo, sacó un mapa en donde da por eliminado a Palestina, ¿no? Dando a entender que va a hacer un genocidio por completo contra la población palestina. Entonces, acá ni siquiera el conflicto es, o la situación, no es contra el Estado israelí, sino contra un gobierno sionista de extrema derecha, abiertamente xenófobo, que ha tenido una conducta sistemática contra la población árabe, palestina, musulmana. Además, no hay que olvidar, digamos, dentro de esta ala de la extrema derecha del sionismo, por ejemplo, ellos no reconocen dos estados. Ellos dicen que tienen que eliminar por completo al palestino, y eso es una cosa bastante grave y que, pues, obviamente, eso agudiza la situación. Pero además, otra cosa, el grupo Hamas, como decíamos, digamos, lo que estamos viendo hoy de la actuación del Estado de Israel contra la franja de Gaza, la población civil, no es nueva. Estas actuaciones contra el pueblo palestino vienen aproximadamente desde el 48, se agudizó con la crisis del Suez internacional humanitario y contra la población civil por parte de Israel sistemática. No hay que olvidar que este año, por ejemplo, este año 2023, en julio y en enero, Israel atacó el campo de refugiados de Jenin en Cisjordania con bombas aéreas, desde aviones, bombardeó un campo de refugiados, y que lastimosamente Occidente ni las potencias occidentales condenaron el hecho, como hoy sí estamos viendo. Entonces, lastimosamente, esa hipocresía, ese exceso de solidaridad frente a unos, pero también una alta impunidad sobre los vulnerables, también hace eso, que haya un grave resentimiento. Entonces, hoy la situación, hoy, digamos, la protesta no es contra los judíos, nada que ver, es contra el gobierno sionista de Benjamín Netanyahu, que es una ala de extrema derecha que busca que la situación en Palestina se resuelva con la eliminación de los palestinos y solamente un Estado, que es el de Israel. Bueno, gracias aquí a Manuel por esta contextualización. Y bueno, me encanta también aquí que nuestros seguidores están opinando, están haciendo preguntas y bueno, como este programa es de todos y aquí vamos a interactuar todos, bueno, aquí nos están haciendo una pregunta, Manuel. Nuestro gerente Carlos Arturo Rico nos pregunta, ¿al gobierno de Israel le sirven estos ataques de Hamas para reivindicarse en el poder? Sin duda alguna, creo que eso es una manera para continuar su plan pues de acabar con el pueblo palestino, digamos, de buscar una legitimidad para hacerlo, continuar este plan, pero también es cierto que creo yo, por lo que he visto en Haaretz, que es uno de los medios principales de Israel, digamos, profundizando en esta situación y cómo está la situación política en Israel, creo que esto le va a salir muy mal. Las encuestas de los últimos días
hacia Benjamín Netanyahu son muy negativas además porque se ha conocido que 10 días antes de lo que sucedió con el grupo Hamas, un cable de inteligencia egipcio había dado la información a la oficina de Benjamín Netanyahu de un plan fuerte del grupo Hamas. Y lo raro es que el gobierno de Israel no hiciera nada, entendiendo que además Israel siempre ha considerado los temas de seguridad un tema vital para ellos, y ellos no, digamos, no discriminan estas situaciones, ellos lo ponen en primer punto para tratar, y es raro que no lo hayan hecho en esta ocasión. Y lo segundo, que además Israel goza de un servicio secreto que desde mi lectura es uno de los mejores, superando al MI5 y M6 de Inglaterra o la CIA de Estados Unidos, ellos tienen el Mossad, que es para mí uno de los centros de inteligencia más avanzados del mundo, y segundo, que además es una potencia militar que vende armamento, que tiene investigaciones de armamento, ¿no es cierto? Que le vende, por ejemplo, armas a Birmania, y en Birmania también están haciendo un genocidio con armas israelíes. Entonces, es curioso que esta situación pues sucediera, y pues sin duda alguna creo que esto le va a dar un poco más de garantía y legitimidad, a Israel para actuar, pero también creo que las redes sociales, las denuncias que están surgiendo, ¿no? Hace 2 días Naciones Unidas mencionó que los bombardeos de Israel habían asesinado a 12 funcionarios de Naciones Unidas, 12 funcionarios de Naciones Unidas, y eso obviamente está generando también mucho inconformismo, y que mucha gente, gracias a las redes sociales, también se está evidenciando esa doble moral, ¿no? Entonces, mientras que el 19 de octubre del año 2022, von der Leyen, funcionaria de la Comisión Europea, denunciaba los ataques de Rusia contra Ucrania, que eran ilegales, que lo son también esa invasión, que denunciaba los ataques a la infraestructura civil, que quitaba electricidad, que quitaba también alimentos a Rusia, a población ucraniana, y von der Leyen lo denunciaba y lo consideraba como un crimen de guerra. Hoy, esa misma funcionaria, von der Leyen, ayer de hecho, saliera un comunicado solidarizándose con Israel cuando Israel le ha quitado los alimentos, ha atacado infraestructuras civiles, es decir, que no son objetivos militares, que no han dejado paso de asistencia médica o alimentos, pero ahí sí hay un silencio por parte de Europa, no hay sí se rodea a Israel. Entonces, ese tipo también de actuaciones están generando que la gente sea un poco más consciente y que se esclarezca que sí, Israel tiene derecho a defenderse, pero en proporcionalidad y con principio de distinción. Perfecto, Manuel. Más preguntas nos siguen llegando, inclusive también de nuestros oyentes que están conectados acá haciendo comentarios. Nosotros, de todas maneras, quisiéramos que ampliáramos un poco más. Sabemos de alguna manera este conflicto entre Israel y Palestina. Hay algunas fechas conmemorativas, por decirlo así, por ejemplo, el famoso Nakba y la guerra de 1948, que es como el hito donde de alguna manera empiezan a darse una serie de confrontaciones. ¿Podemos ampliar un poco desde el 48 hasta la fecha cómo ha evolucionado esa confrontación entre Israel y Palestina específicamente? Claro que sí. Pues digamos que la primera guerra pues nace claramente en 1948, en donde como les decía anteriormente, los estados árabes planteaban que no estaban de acuerdo con que Occidente estableciera un estado allí, ¿no? Y que obviamente eso iba a terminar de afectar a fortalecer obviamente Occidente en la región, y que obviamente eso iba a seguir debilitando pues a los gobiernos árabes, a los estados árabes, sumado a que ya los estados árabes sabían que Occidente les había incumplido la promesa de crearles unos estados propios, ¿no? Entonces ese creo que es el primer elemento clave para comprender, y es un primer hito relevante. El segundo es la crisis del Suez en 1956, ahí se dio un enfrentamiento contra Egipto, y obviamente esta guerra nuevamente la gana Israel. ¿Listo? La gana Israel, posiciona o solidifica la presencia de Israel en la región. Obviamente Israel ha ganado todas estas guerras gracias al apoyo de Occidente, en especial Reino Unido, Francia y Estados Unidos. Otro elemento que me parece importante: Israel tiene hoy arma nuclear, es el único país con arma nuclear en la región. Países como Irán,
entre otros de Siria, están buscando desde hace años convertir Medio Oriente como una zona exclusiva, pues digamos que zona que no tenga armas nucleares como lo es América Latina. Nosotros en los años 60 firmamos un acuerdo en donde aquí no se permiten armas nucleares en América Latina con objetivos pues, militares, ¿no? En Medio Oriente han sido los iraníes, los sirios los que han buscado, pero siempre ha sido Israel quienes no ha permitido. Otro conflicto que me parece muy importante fue la guerra de los 6 días del 67 y esta guerra, pues digamos que llevó a la creación de la resolución 242 de Naciones Unidas. ¿Por qué este es tan importante? Porque esta guerra de los 6 días del 67 lo que generó fue una mayor posesión de territorio israelí sobre el territorio palestino, y eso ha llevado a que claramente haya un desplazamiento masivo de la población. Esta situación, digamos que Israel se esté ocupando cada vez más territorio palestino, esto dentro del derecho internacional convierte este conflicto en una ocupación, y eso creo que es un elemento de carácter clave de tenerlo en cuenta. Más que un conflicto, estamos hablando de una ocupación de Israel hacia el territorio palestino. Y como obligación, las potencias ocupantes tienen que cumplir ciertos reglamentos, como el Tratado de la Haya 1907 o el Cuarto Convenio de Ginebra, que protege a las personas, a la población civil en situación de ocupación. La cosa es que Israel tampoco la ha cumplido. Entonces, la resolución 242 que nace de esta guerra de los 6 días le solicita a Naciones Unidas a que Israel devuelva los territorios, que entregue, digamos, el territorio a la población civil palestina, que retire su armamento, cosa que tampoco lo ha hecho. Otra guerra que me parece muy importante fue la de Yom Kippur en 1973, y esta fue muy importante en parte porque esta sí la guerra la vio mucho más difícil Israel, ¿no? Esta guerra sí, digamos, podríamos decir que la perdió Israel, y fue el momento en donde Israel entendió que no iba a haber seguridad en su país en la medida que no haya esperanza para los palestinos. Y esta guerra de Yom Kippur, digamos, fue que le dio un giro, y digamos que Israel emprendió como un nuevo camino para la diplomacia y buscar un nuevo camino de solución a través de los diálogos. Así que eso se terminó consolidando luego con los acuerdos de Camp David en el 78 también como los acuerdos de Oslo en los años 90. Un elemento importante también de estas resoluciones, digamos que hoy Naciones Unidas ha emitido entre 18 a 26 resoluciones de Naciones Unidas solicitándole a Israel que entregue territorio, que cumpla los derechos humanos, que cumpla el derecho internacional humanitario, entre otros, pero Israel no lo ha cumplido. ¿Sí? Entonces, un elemento que me parece importante, bueno, otro que fue la intifada en los años 80, digamos que nace el grupo Hamas, fue un momento ya de agotamiento por parte del pueblo palestino, del sometimiento, de los ataques constantes de los israelíes, del gobierno israelí contra la población, y pues digamos que aquí en últimas se busca crear pues un grupo que pueda responder, pero ojo, como decía anteriormente, Hamas no es el ejército de los palestinos, porque el Estado palestino no tiene ejército, es una diferencia con Israel. Otro elemento que me parece importante a tener en consideración es la segunda intifada, que fue del año 2000 al 2005, y después del 2005 llega para mí un punto de quiebre muy importante, y es que en 2006 gana las elecciones en Gaza, gana Hamas las elecciones, ¿sí? Y Hamas se termina consolidando como una facción legítima de la población palestina. Estas elecciones, la comunidad internacional pidió hacer elecciones, lo que la comunidad internacional no se dio cuenta es que las elecciones las iba a ganar el grupo Hamas. Y una vez que lo ganara, la comunidad internacional dijo, no es legítimo para nosotros porque es un grupo armado, ¿no? Ahí hay un rompimiento muy importante desde mi lectura, y que obviamente el conflicto o la ocupación se termina agudizando por parte de Israel hacia Palestina. Entonces, es una situación difícil, es una situación que además Occidente también lo ha querido plantear en una narrativa religiosa, ¿no? Que es que la tierra prometida, que es que aquí el Corán es unas personas, ¿no? Yo me acuerdo, hay un libro de un autor estadounidense, un profesor que se llama Samuel Huntington,
en su libro Choque de las Civilizaciones y dice que el Corán es el límite de la sangre, ¿no? Diciendo que el Corán en últimas es una religión que invita al asesinato, cuando eso no es así. Entonces, digamos que se han creado ciertos relatos desde Occidente con el propósito también de justificar ciertas acciones que van en contravía del derecho internacional humanitario contra la población palestina. Así es, Manuel, y por eso también queremos que ampliemos pues una información, porque realmente lo que nos llega a nosotros, pues que uno puede ver por las cadenas de televisión y demás, es muy sesgado también la mayor parte de información y se genera una desinformación. Ante esto, nos gustaría que habláramos un poco también de pues esas corrientes políticas y también militares incluso que aparecen en el escenario allí en Palestina, algunas pues que integran la resistencia propiamente, otras que buscan darle pues esa connotación de un gobierno y demás. Hagamos de alguna manera y hablemos un poco acerca de en qué es, por ejemplo, la Autoridad Nacional Palestina. Usted mencionaba el caso de Hamas, que fue a elecciones y ganó las elecciones. Por aquí también nos llega, y hace poco se escuchaba acerca de Hezbollah, que aparece o que está en el norte, y por qué es bueno también diferenciarlos un poco a ellos en cada una de estas organizaciones, en qué consisten y pues tener esas diferencias que creo que es clave también para nuestra audiencia cuando se escuchan las noticias, por ejemplo, acerca de cada uno de estos sectores que se mencionan, bien sea si son políticos o militares, porque pues la visión que se tiene es, se habla pues desde la misma connotación que Estados Unidos le da a alguna de estas organizaciones, ¿no? Entonces son organizaciones terroristas o que tienen vínculos estrechos con situaciones terroristas y pues en marco de toda esa situación se presenta. Sí, bueno, es muy interesante la pregunta porque además esto no lo plantea, yo invito a leer por ejemplo, a Edward Said, quien en diferentes libros, Orientalismo, Cultura e Imperialismo, entre otros, pues, digamos, desarrolla a profundidad cómo Occidente ha creado los imaginarios, el imaginario del otro, ¿no? Y comúnmente ese imaginario del otro se crea a través de unas relaciones de poder donde Occidente siempre ha sido el país colonizador, los países dominantes en Medio Oriente, y que a partir de esa relación de poder de Occidente ha tratado de convertir o construir la identidad del otro a su manera, a sus visiones, con el propósito de ser maleable con el tiempo y justificar incluso sus acciones contra estas organizaciones o contra la población o el otro. Esto lo digo con el propósito, digamos que el propósito de entender que parte de la estrategia de conocer al otro y cómo Occidente lo ha hecho, y que eso se profundizó después de lo 9/11 con la guerra contra el terror o la guerra contra el terrorismo, es que la primera estrategia que Occidente ha utilizado es convertir al otro como una unidad homogénea. Y es hacia donde planteabas, Mauricio, tu pregunta. Y es que Occidente cree que Hezbollah, Hamas, Al-Qaeda, Estado Islámico, entre otros, todos son iguales. Que todos tienen la misma vertiente islámica y que su legitimidad la da el Corán. Y no necesariamente es así, ¿no? Hezbollah, por ejemplo, tienen armas, pero también es un partido político muy fuerte en diferentes países del Medio Oriente y que además han gobernado, ¿no? Entonces, digamos que eso no es un simple grupo armado, no, tienen una identidad, tienen un proyecto político propio, buscan crear sus países un poco con mayor autonomía en relación con Europa o con Estados Unidos, y que buscan comúnmente utilizar desarrollar los estados a través del Corán, ¿no? Israel es un estado laico, pero por ejemplo hoy digamos que vemos un gobierno cada vez más religioso que a los anteriores, ¿vale? El segundo elemento que me parece importante, que no solamente la unicidad, por ejemplo, el Estado Islámico. A mí me da curiosidad, Israel ha dicho que ellos no pueden dejar de combatir el terrorismo islámico, pero si fuese así, ¿por qué Israel no atacó al Estado Islámico durante el 2016 hasta 2018? Incluso en cartografías por el mismo Estados Unidos se evidenciaba que en la frontera entre Israel y Siria se encontraba el Estado Islámico y nunca Israel atacó.
Entonces ahí es donde uno le pregunta, ¿será que Israel entonces ataca un cierto terrorismo islámico y otro no? ¿O algunos islámicos sí les gusta y otros no? Entonces eso es bastante complejo y eso va muy en una manera de la conveniencia de las potencias, ¿no? El segundo elemento, aparte de la unicidad, de volver homogéneo estos grupos, es volverlos negativos, ¿no? Entonces es una unicidad y todos son malos, ¿no? Sin distinguir que dentro del derecho coránico hay muchos tipos de derechos. Yo les digo esto a mis estudiantes, yo tengo un capítulo de libro en un libro que se llama Los rostros del otro, que yo abordé todo el tema de Irán, y en mi investigación encontré que, por ejemplo, para el siglo XIX, las mujeres iraníes tenían un manual de seducción, las mujeres andaban con falda, ¿no? Entonces, eso, digamos, la gente cree que no tiene un imaginario negativo de allá, que las mujeres están condenadas, que, ¿no? que además es interesante, porque hay otros autores que plantean, cuando se revisa la historia, Occidente ha visto Medio Oriente desde dos maneras. Desde una manera negativa, en el sentido que son unos terroristas que solo piensan con la religión, solo con la sangre, y que además no son civilizados, ¿no? Que esa es otra cosa, unos bárbaros que están por fuera de las reglas civilizadas, pero también, cuando uno mira la historia, Occidente ha descrito al Medio Oriente con elementos de seducción, hombres con 7 mujeres, ¿no? El harén, ¿no? Con un poco de infantilización de la mujer, ¿no? Y digamos que eso claramente también crea una unicidad negativa frente al otro. Y un tercer elemento es que cuando Occidente habla de todas estas organizaciones, cuando tienen distinciones, cuando algunos pueden ser chiitas, otros pueden ser sunitas, que además están las dos corrientes principales, pero que entre esas corrientes hay más subdivisiones. Por ejemplo, ellos lo convierten en un elemento que a mí me parece pues, desgarrador, y es que claramente lo vuelve como una unidad negativa inasimilable, es decir, que es inevitable e interminable. Y como es interminable, entonces Occidente plantea que hay que hacer una lucha constante contra estos pueblos, ¿no? Que es gente, y por eso aquí surge mucho el narcisismo de Occidente, ¿no? Ese narcisismo, ese discurso narcisista. Y miren lo curioso, y con esto termino, porque si bien allí hay diferencias religiosas, hay diferencias de objetivos también políticos, hay unos que buscan, por ejemplo, la autoridad palestina. Ellos no tienen armas, digamos, su lucha no está a través de las armas, pero ellos reivindican, por ejemplo, un Estado laico como Israel, como lo es en su constitución, mientras que el grupo Hamas, por ejemplo, sí busca crear un Estado islámico. A mí me parece muy interesante esto que les quería compartir. Esta construcción de la autoridad vista desde Occidente, con estas relaciones de poder, si ustedes se dan cuenta cómo los europeos, la herramienta que los europeos utilizaron para construirnos a nosotros, nuestra identidad, fue a través de la religión, ¿no? O a través de la palabra de Dios. Hasta 1789, que se da la Revolución Francesa, y surge otro mecanismo para construir la identidad del otro, pero manteniendo la relación de poder, y va a ser la civilización, los elementos intelectuales. Incluso Hegel, en uno de sus artículos, en uno de sus libros, plantea que es gracias a la esclavitud que el negro tiene relación con el blanco. Dañense esa cosa. Entonces, es gracias al europeo, los negros son civilizados. Hay que educarlos, hay que formarlos a los árabes, porque, digamos, ellos no se saben comportar, y empieza a surgir lo que es la democracia, el capitalismo y la familia como elementos para tener una vara de clasificación de civilizado o no civilizado. Pero claro, ojo con ello, desde una perspectiva, unas categorías de Occidente, pasando por encima muchas visiones del mismo pueblo árabe. Para terminar, miren por ejemplo esto. En este capítulo que yo les cuento en este libro de los rostros del otro, cuando uno se da cuenta, Irán, por ejemplo, tiene una corte constitucional, tienen partidos políticos, tienen elecciones, ¿no? Acá en Occidente nos pintan que eso es una dictadura y que eso, no. De hecho, allá los imames son las personas más estudiosas en términos del Corán, y hacen de la Corte Constitucional para nosotros. Es decir, lo que el Congreso iraní produce pasa por los imames, y los imames leen la ley, si no en contra del Corán y en contra de la Constitución. Lo que haría aquí la Corte Constitucional, cualquier norma, ley que saque el Congreso, pasa a la Corte Constitucional revisando que eso no vaya en contravía de la Constitución. Es lo mismo, pero ellos claramente reivindican un Estado
que lo legitima el Corán, pero que además el Corán no es un elemento ni de sangre, ni de violencia, ni de guerras santas, nada de eso. Incluso, y con esto termino, ustedes pueden encontrar distinto derecho coránico y hay derechos coránicos que incluso pueden ser más progresistas que muchos elementos de Occidente, pero que claramente eso a Occidente no le conviene porque lo que busca es crear la identidad del otro para que sea maleable, para que sea justificable cuando tengamos que atacarlos, cuando sea justificable cesarle sus derechos porque son unos incivilizados, son unos terroristas, gente que además no, que hay que llamarlos aquí al orden, ¿no? Es un poco como esta narrativa que se ha creado en la historia, lastimosamente, por parte de Europa, que eso se traslada a Estados Unidos, hacia Medio Oriente y hacia Asia, ¿no? Porque esto también, aquí me podría quedar hablando también de los chinos, por ejemplo, que para Estados Unidos eran los amarillos, ¿no? Japón, por ejemplo, cuando fue el imperio japonés, eran los amarillos incivilizados, locos, ¿no? Pero que después de la Segunda Guerra Mundial los occidentalizaron, ¿no? Después de tirarle 2 bombas de Hiroshima y Nagasaki, los volvieron occidentales y ya no se habla de esta manera frente a los japoneses como sí se hacía durante el siglo XIX. Bueno, Manuel, muchísimas gracias. Bueno, y quisiéramos un poquito ver como la otra cara de la moneda, llamémoslo así. Quisiéramos que nos ampliara un poquito, Manuel, la información y conocer también quiénes hacen parte del pueblo judío, quiénes son los judíos realmente y qué significa entonces como ese Estado para todos los judíos del mundo. Hablemos un poquito de los judíos para conocer la otra cara de la moneda. Bueno, digamos que dentro de los judíos también existe una vertiente amplia también de vertientes religiosas. Allí también se encuentran los ortodoxos, que son los más radicales. Por ejemplo, ellos son mucho más cerrados frente a otros, digamos, que sí posiblemente piden un Estado que no sea laico, ¿no? Con unas costumbres bastante fuertes. Pero pues digamos que igual eso no es la mayoría. Hay otros judíos que, por ejemplo, sí plantean que existan los 2 estados, que el pueblo palestino tenga todas las garantías para poder subsistir. Como decía anteriormente, dentro de la guerra de Yom Kippur nace esta visión de si no hay seguridad en Israel en la medida que no haya esperanza para los palestinos. Hay estos sectores liberales progresistas donde plantean que el conflicto o la situación no es religiosa, no lo es, sino que es un tema político y que ambos pueblos pueden compartir y vivir. La otra parte es la extrema ya un poco más derecha, que es la sionista, que no es todo el mundo, no son todas las facciones políticas, que buscan, sí, en últimas, pues, eliminar, hacer un genocidio sobre el pueblo palestino. Ellos consideran, además, son supremamente religiosos, en donde plantean que ellos son de la tierra prometida, que además ese era territorio de ellos, donde, por ejemplo, muchos de ellos plantean que el palestino es un jordano, ¿no? Que dice el pueblo palestino no existe. Por ejemplo, ellos plantean ahí esta rama más extrema, que es la que en última representa Benjamin Netanyahu, y que es la más preocupante. Pero entonces, digamos que lastimosamente durante los últimos años ha ganado el poder Benjamin Netanyahu y se ha ido consolidando ese tipo de doctrinas. Esas doctrinas, además, lastimosamente van acompañadas de una corte constitucional que está conformada por 15 miembros y los cuales han terminado de justificar las acciones que están dando permiso a los colonos israelíes para tumbar las casas de los palestinos y crear allí sus propias casas y ir progresivamente desplazando al pueblo palestino. Entonces, también hay una amplia diferencia allí. Hoy sectores políticos, por ejemplo, de Israel, están solicitando la renuncia a Benjamin Netanyahu porque lo que sucedió, parte de la culpa es del gobierno, pero además la reacción de Israel, muchos sectores lo ven como una posición que terminaría debilitando cada vez más a Israel, porque como se ha mencionado, muchos organismos internacionales, Human Rights Watch, Amnistía Internacional, Naciones Unidas, entre otros, están planteando que Israel no está cumpliendo el derecho internacional humanitario. Entonces eso termina siendo más desventajoso para Israel y que además las acciones de Israel están en últimas arrastrando a su país a una guerra y a sus aliados. Estados Unidos, digamos, está arrastrándose hacia también una guerra y que creo que eso tampoco les conviene ni al pueblo judío, ¿no? Ni al pueblo judío no les conviene entrar en un conflicto armado
pero tampoco a sus aliados, ¿no? No hay que dejar de lado la guerra ruso-ucraniana, que no se ha acabado, y dos, que Estados Unidos está en medio de un proceso, en medio de un camino hacia las próximas elecciones presidenciales, y en donde vemos un Biden cada vez más débil y un Trump cada vez más fuerte, es decir, esa ala de derecha de Trump cada vez más fuerte. Gracias, Manuel. Bueno, 10:52 de la mañana, ya estamos llegando a la parte final, pero vamos a ir concluyendo con unas preguntitas muy rápidas que nos permiten comprender un poco acerca de esta situación. Sabemos que se han dado algunos intentos de acuerdos de paz y algunas situaciones que de alguna manera prometen pues poner fin como al conflicto, pero ¿por qué han sido fallidos estos acuerdos? Está, por ejemplo, mencionaba Manuel hace un rato, los acuerdos de Oslo y bueno, toda una serie de situaciones. ¿Por qué de alguna u otra manera estos acuerdos han sido fallidos? Y pues en la actualidad lo que ha dicho Israel es que no va a negociar con absolutamente nadie, que inclusive se da un asedio totalmente cortando electricidad, cruce de alimentos, agua, inclusive hace la solicitud para que la población civil se retire de una gran parte de la franja de Gaza. Hablemos un poco por qué no hay acuerdos, por qué en estos momentos no hay entendimiento y cuando se ha logrado llegar a algún acuerdo, pues finalmente no se cumple. ¿Qué ocurre allí, Manuel? Pues hay una lucha de intereses, sin duda alguna. Primero, pues es difícil de llegar a un acuerdo en la medida que hay un resentimiento también de la población por años, ¿no? Es decir, lo que estábamos diciendo anteriormente, hay un exceso de solidaridad frente a un gobierno que sistemáticamente ha golpeado a los palestinos, que los ha asesinado, que les ha cortado sus derechos y que obviamente eso genera, digamos, como resistencias para crear un acuerdo. Pero hay otro factor también que me parece muy importante y es los intereses de las potencias occidentales en este Medio Oriente, ¿no? No hay que olvidar que este Medio Oriente tiene dos elementos importantes, que son los recursos naturales, gas y petróleo, y segundo, que es un paso geográfico clave hacia India o hacia China, ¿no? Que la zona más alejada es Xinjiang, tocándolo por Pakistán, ¿no? Y algo de Afganistán. Entonces, claramente eso ha llevado a que las potencias occidentales vean Medio Oriente como un punto muy relevante. A esto, sin olvidar que también tienen parte de acceso y contacto de Asia Central, que eso también tendría un contacto con los rusos. Entonces, digamos, no se ha logrado en la medida que creo yo que hay unos intereses de Occidente que también han limitado ese tipo de cumplimientos de acuerdos. Dos, yo también creo que hay cierto temor de los líderes palestinos de llegar a firmar y hacer cumplir esos acuerdos porque tienen temor que el mismo pueblo palestino los considere como traidores de su causa palestina o que se les esté entregando cierta autoridad a los israelíes. Entonces, creo yo, es parte de lo que le sucedió a Arafat, que tenía algo de temor que fuese acusado de traidor, digamos, al hacer esos acuerdos. Entonces, eso también lo hace bastante complejo y difícil como tal. Yo creo que hay otro elemento que me parece pues, triste y lamentable, y es que lastimosamente la autoridad palestina, que es la que gobierna Cisjordania, que era antes, pues digamos, lo que era la OLP y el partido de Yasser Arafat, Al-Fatah, pues este gobierno y vamos, este partido por años recibió, pues primero recibió la legitimidad, digamos, como un Estado observador, pero lo otro, ha recibido mucho recurso por parte de la comunidad internacional y lastimosamente la dirigencia tampoco ha ayudado al pueblo palestino. Entonces, digamos que mientras que la autoridad palestina, los líderes de esta autoridad palestina llegaban en sus Mercedes-Benz, llegaban en unas mejores condiciones y la población, pues, con dificultades económicas, dificultades de comida, pues veían esto como algo injusto y por eso también es que el grupo Hamas ha tenido cada vez mayor fuerza. Hace poco alguien, digamos, medio me preguntaba que por qué los palestinos tampoco hacían alianza con los israelíes para atacar a Hamas, pues porque sin duda alguna ellos tampoco van a trabajar, no van a colaborar con un Estado que lo ha estado atacando históricamente y que pues en últimas, gústenos o no a muchos,
pues Hamas terminó en este ataque poniendo de nuevo en la agenda internacional la situación de Palestina, que por años se congeló, que se concentró en Ucrania y que lastimosamente tanto Occidente o las agencias internacionales como algunos gobiernos árabes olvidaron a los palestinos. Entonces eso también genera mayor legitimidad a Hamas, pero lo hace difícil por estos intereses que sin duda alguna hay de muchos actores en el escenario pues, regional en esta zona. Manuel, ya para ir terminando, quisiéramos saber en este momento cuál es el papel de Estados Unidos en medio de este conflicto internacional. Bueno, hay que mirarlo como por diferentes partes. Los acuerdos de Oslo, Estados Unidos jugó un papel clave porque era una potencia, en su momento la única que logró como, la única potencia en ese momento en el mundo, que además por esa fuerza y legitimidad que tenía en el escenario internacional logró sentar a las dos partes. Y eso, pues, digamos, ayudó a mejorar la situación entre ambos pueblos. Sin embargo, ese Estados Unidos de los años 90 es muy distinto al Estados Unidos de hoy. Hoy un Estados Unidos está en un Estados Unidos declive, en una situación que desde el 2008 su crisis financiera pues ha ido perdiendo fuerza en el campo económico, en donde claramente las potencias emergentes, China, Rusia, pero más que todo China e India, le han ganado espacio en lo económico a Estados Unidos y no es lo mismo. A esto se agrega otra situación que me parece muy relevante y es la división interna que existe actualmente en Estados Unidos, ¿no? Parte de la situación hoy que pasa en Palestina, no hay que olvidar que también lo animó mucho Donald Trump. Donald Trump hizo unos acuerdos de paz en donde nunca tuvo en cuenta a los palestinos y en donde salió en un medio de comunicación diciendo que había hecho el gran acuerdo de paz con los israelíes y en donde reconoció a Jerusalén como la capital de Israel. Y ojo con esto, porque eso animó mucho además también al grupo Hamas, digamos, a muchos defensores de la causa palestina, a decir no. ¿Por qué no se acepta este tipo de cosas? Uno, porque primero, Estados Unidos no tuvo en cuenta al pueblo palestino. Y dos, desde 1947, Naciones Unidas dejó claro que Jerusalén es una capital política internacional. ¿Por qué es una capital internacional? Porque allí residen las tres religiones monolíticas, ¿no? Entonces el cristianismo, ¿no? Parte del Corán y, sí, del Corán, el Islam y, se me olvidó la tercera, el cristianismo, el Islam y, bueno, se me olvidó la tercera, las tengo ahorita, que me llega a la cabeza, y que por lo tanto esa capital iba a ser internacional. Sin embargo, claramente cuando Donald Trump reconoce Jerusalén como capital de Israel, que la capital de Israel es Tel Aviv, pues claramente eso generó pues inconformismo dentro del pueblo árabe y palestino. Entonces creo que hoy Estados Unidos pues apoya a Israel y ese apoyo y esa inclinación a Israel también ha sido un factor que genera dificultad para los acuerdos entre el pueblo israelí y el pueblo árabe. Entonces creo que Estados Unidos hoy, por lo que vi en los últimos análisis y encontré alguna información de político en Estados Unidos, Estados Unidos apoya a Israel sin duda alguna, pero también creo que está buscando, judaísmo, cristianismo e islamismo, muchas gracias, está buscando bajar las tensiones, pero paralelamente también ya envió marines, entregó un cargamento de armas. Entonces creo que más que Estados Unidos posiblemente podría jugar un papel China, ¿no? Que China, desde que sucedió esta situación el lunes, el portavoz en Beijing planteó que buscaba, digamos, desescalar la situación, hacía un llamado a la calma a los actores, y tres, que estaría dispuesto a crear una mesa de negociación en donde se pudiera sobre la mesa la propuesta de 2 estados. Perfecto, Manuel Alejandro Rairán, nuestro invitado del día de hoy. Y pues bueno, ya para finalizar, esta sí es nuestra última pregunta.
¿Cuál es ese mensaje a nuestra audiencia, a nuestro público que está escuchando este programa y también para las personas que después lo van a ver, en tanto que pues nuestro grupo principal son maestros y maestras afiliados a nuestra cooperativa en la ciudad de Bogotá, el departamento de Cundinamarca, Tolima y el Meta? ¿Cuál es el papel que se debe hacer desde la escuela, desde los colegios, desde el mundo académico inclusive, frente a este conflicto? ¿Cómo se puede tratar desde esta manera? Bueno, yo creo que el primer elemento creo que es, como decía anteriormente en una parte de mi intervención, comprender al otro y entender, estudiar al otro, no desde las categorías de nosotros de Occidente, sino desde su propia construcción social, política, religiosa, ¿no? Eso es muy importante. Lo segundo, yo recomiendo leer autores árabes que, digamos, nos cuenten un poco de la historia de ellos. Creo que eso es fundamental. Creo que es importante también entender estas realidades mundiales que hoy vivimos de la vida internacional a través de los lentes de la historia. Y esa historia que se ha caracterizado por unas relaciones de dominio, por unas relaciones de poder de unos pueblos sobre otros, y que esos elementos han hoy configurado las relaciones internacionales en la actualidad. Para terminar, creo que pues, yo recomiendo algunos libros, me parece leer a un autor clave, Edward Said, Orientalismo, me parece un gran escritor, John Espósito, que también nos habla un poco sobre el terrorismo y cómo esa construcción de Estados Unidos y Occidente ha llevado a afectar las visiones en Medio Oriente, y el libro de Ziauddin Sardar, que se llama Extraño Oriente, Historia de un Prejuicio, que también ayuda a comprender esto. Yo no puedo dejar de terminar este programa sin decir que tenemos una obligación, atacar estos comportamientos y esta hipocresía en donde condenamos los ataques de los otros para callar los propios. Yo creo que aquí la violación del derecho internacional humanitario de uno y del otro hay que denunciarlos por igual, que hay que tener en cuenta siempre dentro de nuestra agenda a la población civil, que en últimas sean judíos o sean palestinos, árabes, que sean lo que sea, terminan siendo afectados por una guerra. Una guerra acaba a cualquier persona, sin distinción alguna. Y yo creo que aquí es importante tener eso claro. ¿Listo? Y empezar a romper esos esquemas en los que siempre apuntan a tener una gran solidaridad sobre los dominantes, pero una alta impunidad sobre los más afectados y vulnerables. Yo creo que hay que ser más justo y, por último, ser sensatos. El ser sensato es tener un buen juicio y es mirar ambos lados. Siempre es mirar qué nos dice la historia, qué nos dicen las diferentes voces, ¿no? Y encontrar no la homogeneidad en el otro, sino la heterogeneidad en el otro y aprender a escuchar al otro. Bueno, Manuel Alejandro Rairán, muchísimas gracias, de verdad, mil gracias aquí de parte de todos nuestros seguidores del equipo de El Solidario por habernos acompañado, por habernos contextualizado, por habernos informado. Y bueno, un mensaje también muy claro y gracias por ese mensaje donde pedirle a todos nuestros seguidores, asociados y nosotros mismos también, como hacer esa parte investigativa, no quedarnos apenas con lo que nos están mostrando los medios y ahí ya esa es la única versión. Entonces, agradecerle muchísimas gracias a nuestro invitado y vamos a pedirle aquí un favor a Manuel Alejandro, a ver si por interno nos regala el nombre de los libros porque los están pidiendo aquí, de los recomendados, para nosotros poderlos publicar aquí a través de nuestro programa. Y muy bien a todas las personas que participaron de este programa, que lo hicieron posible. Bueno, se nos quedaron muchísimas preguntas y esperamos en una próxima oportunidad tener nuevamente a nuestro invitado que también ya hace parte de este programa El Solidario. No, muchísimas gracias a ustedes, Paula, Mauricio, a todas las personas que preguntaron, que se conectaron, a Miguel también, Camacho. Y pues nada, pues espero en una próxima oportunidad estar con ustedes y claro, con el mayor gusto por interno les envío los nombres de los libros mencionados y otros que tengo por allí y otros que hemos escrito con varios autores y el próximo que va a salir posiblemente el otro año sobre estos temas.
Bueno, muchísimas gracias a nuestro invitado, a Andrea Torres. Ya a continuación vamos a dejar aquí el nombre de los recomendados de nuestro invitado del día de hoy. Agradecerles por estar ahí, muy pendientes de la mejor información que tenemos en el Solidario con estos temas también de actualidad. Muchísimas gracias por la participación y como siempre yo les recomiendo, hay que seguirnos cuidando, desearles a todos un feliz y bendecido fin de semana.